Bueno, a ver, vamos a hacer algunos que nos faltaban. Este le había dicho ayer que se hace bastante parecido al último que demostramos, en el cual yo tenía una métrica arriba, dividido para uno más otra métrica. Así que normalmente le suelen llamar una métrica anidada, porque es como una métrica dentro de otra métrica. Acá me están diciendo que usted tiene un espacio eh, en el cual X y D, ya sabe que X es el conjunto no vacío y D es una métrica. La que le están diciendo que D pequeña ya es una métrica. Y tiene que probar que D mayúscula de XY igual a D de XY dividido para 1 más D de XY también sería una métrica. Así que tengo que probar eso. De por sí, al decirme que D es una métrica, ¿qué conlleva eso de fondo? Exacto, que se cumplen las tres propiedades. Perfecto. El hecho que me digan que D pequeña es una métrica significa que usted en la mente tiene que decir, para uno, para valores de X y Y que sean distintos, se cumple que la distancia de X a Y tiene que ser mayor que el cero. Y para valores de X igual a Y, se tiene que cumplir en los dos sentidos que la distancia de X con Y era igual a cero. Aparte, también se va a cumplir que la distancia entre X y Y tiene que ser igual a la distancia entre Y y X, la propiedad de simetría. Y tercero, también se tendría que cumplir que la distancia de X a Y tiene que ser menor o igual a la distancia de X a Z más la distancia desde Z hasta Y, la desigualdad triangular o la desigualdad del triángulo. ¿Ya? Eso, todo lo que está aquí, se cumple por el hecho de decirme de que es un espacio métrico. Bueno, aquí póngale métrico. Y ahora tenemos que probar que la D mayúscula también cumple esas tres propiedades. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que comprobar. Así que vamos a tratar de hacerlos en orden. Primero, tenemos que probar de que para valores distintos de Y, entonces D mayúscula de XY es mayor que el cero. Ya, perfecto. ¿Qué puedo yo hacer aquí? ¿Eso no es verdad que como los valores de X y Y son diferentes, entonces se van a cumplir estas dos cosas? Mire, que la distancia de X a Y es mayor que el cero y que la distancia de X a Y más 1 también es mayor que el cero. Yo puedo decir que las dos cantidades que están ahí son mayores que el cero. Y entonces podemos concluir una cosa. Cuando yo divida estas dos cosas, distancia entre X y Y, entre 1 más la distancia de X y Y, ¿qué puedo concluir? Que es mayor que el cero, ¿verdad? Acuérdense que ayer yo le había puesto un ejemplo así, ¿no? Cuando A es mayor que el cero y B también es mayor que el cero, usted puede concluir que la división es mayor que el cero, ¿no? Positivo dividido para positivo es positivo. Entonces, yo puedo decir de que esa termina siendo mayor que el cero. Y esto es nada más y nada menos que la famosa D mayúscula entre X y esto me queda mayor que el cero. Perfecto. Logramos cumplir esa primera parte. Ahora, la otra, la cual me dice de que para valores de X y Y que sean iguales, entonces la distancia tiene que ser igual que el cero. ¿Qué hacemos ahora?
Pongámosle aquí una bicondicional. No la vamos a partir, ya vamos haciéndola una sola, directamente, sin ningún problema. Si X es igual a Y, yo sé que se cumple que la distancia de X a Y es igual a 0, ¿verdad? Y además, la distancia entre X a Y más 1 es mayor que el 0. Pongo esto porque acuérdense que yo lo que no me puedo permitir es que la parte de abajo me quede 0. Entonces yo hago la especificación que ese término de XY es 0. Pero como le sumo 1, me va a quedar mayor que el 0. Y ahí yo no tengo ningún tipo de inconveniente. Porque al momento de decir la distancia de X con Y entre 1 más la distancia de X con Y, yo entiendo que esto me va a quedar 0 dividido para 0 más 1. ¿Y esto cuánto queda? 0. Por ende, yo ahí puedo decir, si esto es 0, es porque la distancia entre X y Y terminó siendo 0. Pongámosle la equivalencia porque en los dos sentidos se va a terminar cumpliendo, ya para no estar alargando tanto el problema. Cuando X y Y son iguales, D pequeña es 0. Entonces 0, 0 y hace la división y me queda que el resultado también es 0. Punto. La decimetría, Profe, pregunte. ahí donde usted puso que de la distancia de x y y más uno es mayor que Ujú. cero, ¿no podríamos poner que eso es igual a uno? Voy a la final le puede poner que es igual a 1 también. O sea, Sí, le porque pongo para especificar distancia... que esto de acá no va a ser 0 para que la división esté definida. Por eso le pongo que ese término es mayor que el 0, para que la división se pueda realizar. Ok, Ajá. Luego, obviamente, es lo que le puse acá antes de borrarle. Arriba me quedó 0, abajo 1 más 0, y me queda 0 entre 1, y eso es 0. O sea, al final no hay ningún inconveniente, pero quiero hacer esa especificación para que esté claro que la división sí está definida para esa idea. Ahora, la decimetría, que la distancia entre X y Y tiene que ser igual a la distancia entre Y y X. Ya, perfecto. Entonces, partimos desde aquí. D mayúscula entre X y Y tiene que ser igual a D pequeña XY entre 1 más D pequeña XY. Y como D pequeña es una métrica, ¿yo qué puedo hacer? Intercambiar, ¿no? Como D pequeña es una métrica, yo puedo decir, ok, este D también es lo mismo que de Y hasta X entre 1 más la distancia de Y entre X. Y ahora, ¿qué puedo yo decir de este término? ¿A qué sería igual? A D mayúscula entre Y y X. Perfecto, entonces hemos demostrado de que esto es lo mismo. Perfecto. Segundo, ahora viene el tercer paso, que termina siendo siempre el más complicado o el que tengo que ponerle más asunto. Tercero, se tiene que cumplir que la distancia entre X y Y tiene que ser menor o igual a la distancia entre X y Z más la D mayúscula entre Z y la Y. Ya, perfecto. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo podemos hacer para tratar de llegar a demostrar esta si yo no tengo cantidades? ¿Qué podemos hacer? Sumar y restar Z. Ya, pero ¿a dónde le vamos a sumar y restar Z? Ojo que lo anterior, bueno, en el ejercicio anterior, cuando era X menos Y, yo sumaba Z y restaba Z, pero porque tenía una expresión.
porque todo esto termina siendo la distancia de X y Y. Pero yo no tengo esta regla de correspondencia. O sea, lo que me están diciendo es que es cualquier tipo de métrica. Siempre se va a cumplir esa idea. Y de ahí seguir el proceso. No, no le puedo reemplazar por alguna. Pero el proceso es parecido al anterior. ¿Qué es lo concreto que yo tengo? Esto de aquí, miren. Algo que yo sé que se cumple es esto. No de mayúscula, de minúscula, de X con Y es menor o igual a D entre X, Z más D entre Z y Y. Todos de acuerdo que esto se cumple porque D es una métrica. D pequeña es una métrica. Ya, eso es súper verdadero, recontra que verdadero. Porque el problema ya me dice que es una métrica. Ahora le voy a sumar 1 en ambos lados. Voy a decir, la distancia de X a Y es menor o igual a la distancia de X con Z más la distancia de Z con Y. Y me va a quedar sumándole 1 y acá le vamos a terminar sumando 1 también. A ver, aceptamos. Ya, ¿por qué hice esa suma del 1? Porque yo quiero llegar a esto, ¿ya? No se olvide. En el fondo yo quiero eso que está ahí. Ahora, ¿qué hacemos para que esto se vaya al denominador? Podemos hacer la comparativa entre sus recíprocos. O sea, decir 1 entre la distancia de X con Y más 1 y 1 entre la distancia de X con Z más la distancia de Z con y esto más 1. Ayer habíamos hablado de la relación de orden. ¿Qué pasaba aquí? Mayor igual. Ya, se cambiaba, ¿no? ¿Yo no? ¿Se acuerdan que había detallado que si yo tengo una relación de orden, que A es menor que el B, entonces cuando yo hago 1 sobre A y lo comparo con 1 sobre B, el sentido de la desigualdad cambia, porque entre más grande sea una cantidad, más pequeño es el recíproco, porque a la unidad la divide en más partes. Entonces, eso son conceptos de números que yo debo tratar de manejarlos para poder luego demostrar sin ningún problema. Entonces, a ver, borremos esto y me quedaría que la desigualdad pasaría a mayor o igual. Ya, perfecto. Se parece ahora un poco más a lo que quiero llegar. El sentido de la desigualdad yo lo necesito del otro lado. ¿Qué otro paso habíamos hecho ayer? Exacto, lo multiplicamos por menos 1. Cuando yo multiplico por menos 1, vamos a ponerlo aquí directamente. Yo multiplico por menos 1 aquí, y acá también multiplico por menos 1. La relación sería menos 1 entre distancia de X con Y más 1, menor o igual a 1 entre, acá también le ponemos el negativo, la distancia de X con Z, más la distancia de Z con Y, más el bendito 1. Perfecto. Ya estamos casi. ¿Qué era lo otro que habíamos hecho en la anterior? ¿Qué le habíamos sumado en ambos lados? Sí, le habíamos sumado 1. Perfecto. A ver, esto lo voy a poner un poquito más para acá. Ya, ahí. Entonces, yo lo que puedo hacer es, en esta desigualdad, le sumo un 1 de este lado y le sumamos un 1 también de este lado. Hacemos la resta de fracciones. El mínimo de la parte izquierda me va a quedar así. Distancia de X con Y más 1. Entre esto por el de allá sería distancia entre X y Y más 1. Menos, esto para esto es 1 por 1, 1. Menor o igual, acá prácticamente lo mismo. Y decíamos, distancia entre X y Z más la distancia entre Z y Y
más 1. Esto dividido para él por el de arriba es esto de aquí. De z entre y más 1. Y él para el 1 por 1, 1. Sería menos 1. Con eso logro que los 1 se cancelen. Y ya ahora tengo directamente esta idea. Distancia de x a y entre la distancia de x y y más el 1 menor o igual a la distancia de x con z más la distancia de z con y entre la distancia de x con z más la distancia de z con y más el 1. Falta una cosa más. Separarlo, ya, perfecto. Ya, hay que separarlo para poder formar las dos métricas, ¿verdad? A ver, vamos a mover esto un poquito más para acá para que no nos moleste. A ver, esto lo quito y lo vuelvo a pegar acá. Como es una fracción, yo lo puedo separar, ¿verdad? Ya, y me queda algo así. A ver, lo pegamos más para acá. Ya, ahí. Sería el dividido entre esto de acá y también el dividido entre esto de acá. Y me quedaría. Esto yo ya lo puedo cambiar, pero lo vamos a mantener. Sería distancia entre x y y entre la distancia de x y y más 1 menor o igual a, con azulito, distancia entre x y z entre la distancia de x y z más la distancia de z con y más 1 más la distancia de z con y entre la distancia de x con z más la distancia de z con y más el 1. Perfecto. Ahora sí, lo último, ya para concluir. Esto, ¿cómo le podemos cambiar? ¿Es o no es verdad que si yo tengo esto, fíjese, la distancia de x con z entre la distancia de x con z más la distancia entre z con y más 1 es menor o igual que la distancia entre x y z entre 1 más la distancia de x con z? ¿Por qué él es más grande que este que está acá? Por el 1. Porque, bueno, los dos tienen esto, miren. La regla era esto. Esto y esto es lo mismo que está acá abajo. Pero él es más grande porque tiene esa cantidad que le está sumando. Entonces, prácticamente es esto, miren. Cuando yo tengo una cantidad 1 sobre A más B y yo tengo 1 sobre A, yo puedo decir de que el que tiene menos cosas es mayor. ¿Por qué? Porque este es más grande, la fracción es más pequeña. Por eso yo puedo hacer esta relación de orden. Y por si acaso, aquí es una transitividad que generamos, porque luego yo acá abajo puedo decir, mire, distancia entre z y y dividido para distancia entre x y z más distancia entre z y y más 1 es menor o igual a la distancia entre z y y entre distancia de x y z más distancia de z y y más 1. Sumamos estas dos cosas, es esto, miren. Y esto es menor o igual a estas dos cosas que están acá, que es justamente lo que voy a colocar aquí. Ya igual esto uno lo puede construir rápido, sin ningún problema. Entonces voy a comparar
y decir menor o igual, entonces, a la distancia de x con z entre 1, ahí ordeno, ¿no? Pongo el primero el 1, más la distancia de x con z. Y ahora ponemos el otro término. Más la distancia de z con y entre 1 más la distancia de z con y. Por ende, el de aquí tiene que ser menor a esto que está acá. Y ahí directamente ya podemos concluir con nuestra idea final. ¿Qué era esto que está aquí? Distancia entre x y y. Menor o igual, ¿qué era esto que está aquí? Distancia entre x y z, más, ¿qué era esto que está acá? La distancia entre z y y. Ya está. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de D? D es una métrica en el conjunto X. ¿Ya? Ahí la tienen. O sea, era lo mismo, pero ahora como más general. Más general. Ya, cópelo, hágale una captura para que quede bonito. En la primera propiedad, en donde dice X distinto de Y, cuando tengo una fracción y no me den el número, siempre podré afirmar. Cuando me digan, ya que es una métrica. Claro, yo parto de esta idea porque en el problema ya dicen que D era parte de un espacio métrico, o sea que D es una métrica. Entonces, todas estas cosas que están aquí, yo ya sé de que por sí son verdaderas. No es necesario que yo las pruebe. Ya el problema me dice que son verdaderas. Ya, por eso es que a partir de eso voy tratando de construir la D mayúscula. A ver, vamos a poner este de aquí. A ver, a ver, a ver. El de la métrica del taxista. Ya. Ayer creo que sí les había puesto, ¿no? ¿Qué es más o menos lo que interpreta esta distancia o cómo se mide la distancia? Cuando usted tiene un punto P sub 1, X1, Y1, y un punto P sub 2, que sea X2, Y2, la métrica del taxista lo que mide es esto de aquí. La distancia de los valores de X y la distancia de los valores de Y. Y esas dos cosas las termina sumando. Eso es lo que dice aquí, ¿ve? La diferencia de los valores de X, la diferencia de los valores de Y. Alguien ayer me lo mencionaba así por interno, y que es básicamente la suma de los catetos, sí. Es como decirle la suma de los catetos. En cambio, la distancia usual en R2 era la hipotenusa. No sé si habrán visto un meme cuando a uno le enseñan el teorema de Pitágoras. Hay una imagen de un camino así, formando un triángulo, y salen dos personas aquí caminando, yendo así, y acá dice el muérgano de Pitágoras se va directo. No sé si habrán visto ese meme. Aquí
en este caso lo que me interesa es esta medida. Y tiene sentido que la estudie porque acuérdese que en condiciones normales, usted nunca o casi siempre no va a poder ir de un lugar a otro en una línea recta. Por eso es que usted no se puede pasar por encima de los edificios, de los autos, de las personas, de los carros. Así que indirectamente, a mí lo que me toca hacer es moverme horizontal y luego moverme vertical. Entonces, vamos a tratar de demostrarla. Si soy Spider-Man, bueno, me tocará ir así, pero ni así, porque igual tiene que esquivar algunos edificios. Oiga, hablando de Spider-Man, ya se han ido a ver Ant-Man. Ya se estrenaba, creo que hoy, ¿no? ¿O es mañana? Hoy se estrena. Mala reseña. Bueno, toca esperar fin de semana para ir a ver, entonces. Que está culera, dicen. Dicen que está ZZ. Bueno, ya, X. No me hagan spoiler, los baneo. Esperar que salga en el 5. A ver, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que yo aquí ya tengo dos coordenadas, ¿sí o no? Antes yo decía, tengo un punto X, un punto Y, un Z y ya, listo, lo teníamos. El problema ahora es que usted tiene que definir una coordenada X1, Y1, X2, Y2, así, X3 y Y3, ¿no? Así que vamos a definirlo así. Voy a poner un punto 1, solo para que sea general, ¿no? P sub 1 va a ser la coordenada X1 y coordenadas Y1. Vamos a tener también un punto 2, que será X sub 2, Y sub 2. Perfecto. Y también vamos a tener un P sub 3 con coordenadas X3, Y sub 3. ¿Ya? Como para evitarnos como que un poco las molestias, ¿no? Ahora, ¿qué voy a decir? Primero, ¿están de acuerdo de que ahora tendríamos que decir para un P sub 1 diferente de P sub 2, ¿qué tiene que pasar? Que la distancia entre P sub 1 y P sub 2 tiene que ser mayor que el 0. Ya, hago esto para abreviar y no escribir así como está acá arriba de nuevo, ¿no? P1, P sub 2, listo, tiene que ser mayor que el 0. ¿Eso se cumple cuando los puntos son diferentes, sí o no? Sí, ¿verdad? Ya, perfecto. A ver, veamos de esta manera. Estamos de acuerdo de que para mí x1 menos x2, por definición, tiene que ser mayor o igual que el 0. Y además, y1 menos y sub 2 también tiene que ser mayor o igual que el 0. ¿Y esto qué implica? Cuando usted suma dos cantidades que son mayores o iguales que el 0, ¿qué puede decir? Que la cantidad también es positiva, ¿no? Entonces yo digo, ok, cuando yo sume esto, y por si acaso, digo que es mayor o igual que 0 porque es un valor absoluto, ¿no? Por propiedades de valor absoluto, yo sé que todo número en valor absoluto es mayor o igual que 0. Entonces me queda que x1 menos x2 sumado con y1 menos y sub 2
también termina siendo mayor o igual que el 0. Perfecto. ¿Y esto quién termina siendo? La distancia entre el punto 1 y el punto 2, ¿no? Así como le estamos midiendo acá arriba. Y eso es mayor o igual que el 0. Ahora, el segundo punto. Cuando el punto 1 sea igual al punto 2, yo lo que quiero concluir es que la distancia entre esos puntos termine siendo 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, en ambos sentidos. Póngale la otra flechita también acá, la bicondicional. Cuando los puntos son iguales, ¿yo qué puedo sacar a limpio? Puntos que son coordenadas. Ojo con eso. ¿Qué puedo sacar a limpio? Que x1 y x2 es 0. A ver, cuidado. Ya, que ambos se encuentran en la misma coordenada. Ya, sería algo así, ¿ve? Si el punto 1 y el punto 2 son iguales, se termina concluyendo esto, de que x1 es igual a x2 y también y1 es igual a y2. Las coordenadas en x son iguales y las coordenadas en y también son iguales. Eso es equivalente ¿a qué? Eso es equivalente a decir, la resta es igual a 0. x1 menos x2 es igual a 0 y y1 menos y sub 2 también es igual a 0. Para evitarnos un paso, cuando yo le aplique valor absoluto, las cosas también seguirán siendo igual a 0, o sea, no se altera. Y ahora cuando usted sume estas cantidades, ¿qué va a pasar? x1 menos x2 igual, bueno, no le pongamos el igual a 0, más y1 menos y sub 2, esa suma, ¿a qué va a ser igual? A 0. Cuando dos cosas son 0, la sumo, también va a ser 0. ¿Y esto qué es? La distancia entre el punto 1 y el punto 2 igual a 0. Ahí lo tenemos. Ahora sí, pongámonos creativos. Bueno, todavía no, para la segunda. La segunda pongámosla acá. Ya me iba a saltar a la tercera. A ver, la segunda. La segunda es demostrar de que la distancia de un punto 1 a un punto 2 tiene que ser igual a la distancia del punto 2 hacia el punto 1. Sin ningún problema. Ya, ¿y qué más va a pasar? La regla de correspondencia sería la distancia del punto 1 al punto 2 es valor absoluto de x1 menos x2 más y1 menos y sub 2. Para no estar alargando tanto la cosa, por propiedades sabemos de que esto es lo mismo que valor absoluto de x2 menos x1 más y2 menos y1 por propiedad. Y al final esto se convierte en la distancia del punto 2 hasta el punto 1. Entonces, ahí hemos llegado al otro lado. Ya, ahí está. Entonces, la segunda propiedad también se termina cumpliendo. El problema va a ser para la tercera. La tercera la vamos a plantear así. La distancia del punto 1 al punto 2 tiene que ser menor o igual que la distancia del punto 1 hacia el punto 3 más la distancia del punto 3 hacia el punto 2. Perfecto. A ver, vamos. Piense
en algo que podamos realizar para esa parte de ahí. Ahí podríamos reemplazar con reglas de correspondencia que hemos ir acompañándolo hasta lograr lo que queremos. Lo que vamos a hacer es prácticamente como las demostraciones de la distancia euclidiana, la de una recta, distancia entre dos puntos, sumándole y restándole un valor. Ajá, aquí sí se puede porque es lo del valor absoluto. Así que sí podría hacerlo ahí. A ver, les ayudo con la primera parte, para que vayan razonando la otra. Yo parto de la distancia del punto 1 hacia el punto 2 es la diferencia de las X más las diferencias de las Y, ambas en valor absoluto. Lo que voy a hacer es agregarle algo que necesito. ¿Qué necesito? Necesito que aparezca el punto 3 para formar la desigualdad. Y eso es una coordenada x3 y una coordenada y sub 3. Entonces, obviamente, vamos a decir, la distancia del p sub 1 hasta el p sub 2 será igual a x1 y vamos a decir menos x sub 3 más x sub 3 y menos el x sub 2. Obviamente, esto y esto se cancelarían porque es un más y un menos, así que sigue siendo una igualdad, más acá hago parecido. Y1 y le sumamos, bueno, le restamos primero y sub 3 y le sumamos y sub 3. Y finalmente le restamos y sub 2 y cerramos. Obviamente voy a agrupar ellos, mire, tuk, 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 ahí, ahí, ahí y ahí. Ahora sí, ¿yo qué puedo decir acerca de esto? Voy a hacer desigualdad triangular, ¿no? Y al igual, desigualdad triangular en esta parte de aquí. A ver, no le borremos eso, ya, ahí. Tome en cuenta una cosa, mire. Si yo a esto le pongo A y a esto le pongo B, y a esto le pongo C y a esto le pongo D, yo puedo hacer esto, mire. Valor absoluto de A más B es menor o igual que valor absoluto de A más valor absoluto de B. Y si tengo valor absoluto de C más D, es menor o igual que valor absoluto de C más valor absoluto de D. Súmelas y sería valor absoluto de A más B más valor absoluto de C más D es menor o igual que la suma de estos cuatro valores absolutos.
¿ya? Entonces, por transitividad, yo eso puedo dejarlo que es menor o igual a esto. Sería distancia de P sub 1 hasta P sub 2 termina siendo menor o igual a desigualdad triangular para él, valor absoluto de x1 menos x3, más valor absoluto de x3 menos x sub 2, más valor absoluto de y1 menos y sub 3, y más valor absoluto de y sub 3 menos y sub 2. Ya, ahí están los cuatro menos. Obviamente, con él, ¿qué forman? De P sub 1 hasta P sub 2 menor o igual. Si agrupamos ¿qué se forman con esos dos? Y al igual con estos dos de acá. Ya, a ver, esto lo quitamos nomás. La distancia entre el punto 1 y el punto 3. Y el de acá, la distancia del punto 3 hacia el punto 2. Distancia de P1 hasta P sub 2 es menor o igual. Distancia de P sub 1 a P sub 3. Y más distancia de P sub 3 hasta P sub 2. ¿Eso quería demostrar? Sí. Ya, básicamente, hemos llegado al otro lado. Entonces, D sub 1 es una métrica en R2. Así que hay que cruzar los deditos. Si en alguna evaluación me ponen a demostrar algo que tenga valor absoluto, porque prácticamente se resuelve sumándole y restándole algo y aplicando desigualdad triangular. Aunque no lo crea, realmente incluso hasta en SPOL le dan poco sobre esto. Le dan un ejercicio y ya, se acabó. Una clase y ya está. Creería que ellos solamente le hacen el problema de la métrica usual y ya, ahí muere. He visto que le mandan como que más a estudiar a ustedes solo. Así que con los ejercicios que hemos hecho, ya se puede decir que usted va bastante ready. O sea, más que todo ha entendido más cosas de fondo de las métricas como tal. A ver, voy a poner esta de aquí que es bien complicadita, porque hay que entender algunas cosas de fondo. Marco, ¿usted estaba en primer semestre ya? ¿Con qué profesor vio cálculo? ¿Quién fue el...? Bueno, si es que le tocó metodología a PPL, creo que tenía como tres tutores. Ah, le tocó Cristian Hernández. ¿Y usted era PPL o método tradicional? Era tradicional. Ahí lo malo de tradicional, bueno, lo malo entre comillas, es de que son pocas evaluaciones y uno ahí se juega casi todo el puntaje.
En cambio, cuando es PPL, le sacan tal vez más el aire y tiene más chances de recuperar la nota. Entonces ahí uno depende qué es lo que quiere. ¿Qué es PPL? A ver. El método PPL es básicamente lo que usted hacía en el pre, pero un poco más avanzado, más fuerte. Ajá, es como lo que usted hacía en el pre. En las charlas, mejor. A ver, vamos a... Ya, a ver, ahí. Ya, PPL, eso se sortea. Ustedes en este caso, por ser primer semestre, les elige los horarios y eso también como que lo mandan de manera aleatoria o no sé si es que por notas o cómo ellos eligen, pero lo único que usted hace es elegir o abrir el académico y ya le salen los paralelos. Pero PPL se conoce como aprendizaje activo. Ya, esto significa que usted antes de ir a la clase, usted llega a rendir una prueba. Mire, ojo, ¿se acuerda que en el pre usted la daba el día anterior a las 7 de la noche? Acá no, usted llega al aula y tiene que hacer ese control de lectura. Hay un control de lectura y hay un taller. En cada clase usted tiene un taller. Todas las clases, si a la semana tiene 3 clases, usted tiene tres talleres. ¿El control de lectura es a mano? No, me parece que lo hace desde el celular. Lo hace desde el celular, le hacen 3 preguntitas. A ver, yo por acá tengo algunas, pero no de métricas precisamente, pero sí, a ver, para que ustedes más o menos se guíen. Por ahí alguien me ayudó pasándome algunas evaluaciones. A ver, déjenme buscarla aquí para que ustedes vayan viendo. Tengo que llevar el celular nuevo. Bueno, con que le agarre internet, le viene bastante bien. A ver, a mi cálculo. No, ya en la noche no son. Los hace usted en el aula. Usted lo hace en el aula, luego hace un taller grupal y de ahí se va. O sea que en cada clase usted tiene una nota nueva. Todas las clases son notas. Por eso tiene que ir. Si usted falta, hay problema. A ver, ¿dónde era que yo tenía esa? Así que está complicado. A ver, y acá. Bueno, a ver, mire. Voy a buscar los que me habían pasado, pero acá me pasaron unas fotos y las he puesto en un archivo para que vean. Así son las preguntas del control. Así que sí las han hecho en el celular. Mire, aquí le han tomado 5 preguntas. Esto es sobre límites, sobre propiedades. Así como en el pre, o sea, preguntas cortas en las cuales usted rápido define algo. Ya, así suelen ser las preguntas. El tiempo sí, el tiempo también es bastante corto. Ya, son preguntas así. Igual cualquier rato vamos a ir chequeando algunas de estas cosas para que más o menos vean. Recuerdo que solo daban 1 minuto por pregunta. Ajá, es algo bastante corto. Ya, ahí hay algunas preguntas. Obviamente hay cosas que usted todavía no va a entender porque recién estamos
estamos empezando, ¿no? Pero sí, usted se juega bastante en esto de aquí. Ah, y también le mandan deberes. También hay deberes. Le mandan una montaña de deberes. Creo que aquí hay como 50 ejercicios que le mandan, pero le dan como una semana para entregarlo, o 10 días, algo así creo que le dan. Y a la final le toman una prueba de salida. Esa prueba de salida es como en el pre. Termina la primera unidad, le toman. Termina otra unidad, le toman. Así que básicamente usted tiene, en el método PPL, usted tiene controles de lectura, tallercitos, deberes y pruebas de salida. Y obviamente al final le toman el examen. O sea que usted tiene algunas notas. En cambio, en el método tradicional, usted lo único que tiene, a usted le mandaban deberes, Marco, ¿sí? Ya, entonces tenía deberes, pero le mandaban deberes cortos, ¿no? Varios deberes cortos, me parece. Como que por temas, cada profesor creo que elige, el mismo deber también le mandaban, bueno, ya, los 50. Entonces usted solamente tiene deberes y tiene las lecciones. ¿Cuántas lecciones le tomaron a usted? 2 por parcial, mire, fíjese esto de aquí, 2 por parcial, o sea que entre comillas son 4 en general, y luego tiene lo del examen. Entonces, mire la diferencia. Usted acá tiene 1 por clase, o sea, más o menos son 3 a la semana por 7, 21. O sea que hay 21 notas que usted tiene en esta parte de aquí. Pero en cambio, usted acá solo tiene pocos. Los porcentajes no me acuerdo porque eso de ahí creo que está en el sílabo. Así que eso voy a averiguarlo por ahí. Y ustedes ahí yo les comento ya. Voy a preguntarles cómo son las ponderaciones. Porque le dicen que es 50% de no sé qué cosa, 50% de práctico y teórico. Bueno, ahí hacen una división un poco rara. Pero la idea es esto, miren. PPL, muchas cosas y un poquito más complicado, porque obviamente usted, el hecho de preparar su material de estudio, estar resolviendo casi cosas solo, es más pesado. En cambio, método tradicional es el profesor un poco le enseña, que tampoco es que el profesor del aula le enseña hartísimo, pero tiene menos notas. La verdad, yo sí prefiero esto, PPL. Yo siempre recomendaría que elija algún profesor o algún método por la cantidad de evaluaciones que tenga. ¿Por qué? Porque es muy peligroso que usted tenga solo 2 notas y tal vez usted tiene 2 malos días o incluso hasta uno. Imagínense que usted en esas 2 lecciones tiene un día malo, se le acumulan los deberes y no logra estudiar bien y se cae. Y en la otra lección casi no le va tan bien. Eso le obliga a que usted al examen tenga que ir a sacar muy alto. Entonces yo siempre prefiero más notas y que bueno, ya el examen sea un poquito menos para que no sienta la presión de fondo. Pero digamos que ustedes no tienen potestad por el momento de elegir, sino que SPOL ya les asigna el horario en el primer semestre. Así que ya pues están obligados nomás a hacer eso. A ver, vamos a ver el 7. En los siguientes semestres ya puedo escoger el horario. Sí, a partir del segundo semestre, dependiendo de su promedio, usted se registra. Alguien me comentaba de que si le recomendaba ver materias en el periodo extraordinario. Para ustedes, yo no. ¿Por qué? Porque ustedes todavía tienen que hacer un proceso de adaptación a la universidad. Y el periodo extraordinario es clases de marzo hasta abril, o sea que es como unas 5 o 6 semanas. Y imagínense, aprender cálculo desde cero solamente en 6 semanas, bien rápido. No recomendaría eso.
O por lo menos si quiere haber alguna materia, nunca que sea una materia pesada y que tal vez no sea su fuerte. ¿Ya? Porque obviamente cuando usted paga una materia es para adelantarla y aprobarla. No tiene sentido que usted pague una materia y luego la repruebe. Ahí es como que pierde. Así que si en algún momento usted tiene unas vacaciones y tiene dinero y quiere adelantar una materia, hágalo, pero que usted esté seguro de que se va a sacar el aire estudiando o que usted la va a aprobar. Solo ahí usted diga, bueno, voy a ver una materia en vacaciones. Mientras no sea así, descanse, aproveche, porque normalmente Expo le saca el aire. Si usted tiene 2 meses de vacaciones, 3 meses de vacaciones, disfrútelo, aprovéchelo. Tome un curso vacacional, póngase a estudiar aparte, pero no tiene por qué meterse la presión de estudiar otra vez. Porque usted adelanta una materia y esa materia no es que lo va a ayudar a graduarse ya, o sea, adelanta una materia, bien, la alivia el semestre, pero no es que le hace tanto la diferencia y usted va a decir, uy, ya me voy a graduar por adelantar esa materia. No, no tenga prisa. No se trata de agarrar materias como loco, se trata de que usted las apruebe todas. Y aparte de eso, que usted aprenda y que diga, ok, soy bastante bueno en la ingeniería que estoy cursando, ¿no? Y ya con eso, usted habrá hecho su trabajo. Claro, las materias que usted ve en las vacaciones tiene que pagarlas. Dependiendo del factor socioeconómico, ahí tiene un valor que pagar. Pero bueno, luego vamos viendo esas ideas. Pero ya sabe, no se tire al abismo. Por gusto quiere sufrir en vacaciones. A ver, tenemos sea X de un espacio métrico. Se define D mayúscula del conjunto de X cruz S hacia los reales, cuya regla de correspondencia es D mayúscula de X y Y igual al mínimo entre 1 y la métrica D pequeña, probar que XD también es un espacio métrico. Ya, bastante parecido al que hicimos con la D pequeña, solo que ahora la regla de correspondencia es esto, miren. Mínimo entre el 1 y D de X, Y. ¿Se animan a dar una regla de correspondencia para esto? Pueden hacer una regla de correspondencia con estas características. Para ver más o menos qué significa el mínimo entre eso de ahí. O sea, el mínimo, obviamente, ¿no? El más pequeño. Sí, porque, o sea, esas condiciones ya están fijas de ley. Si me dicen que él es un espacio métrico, de por sí, estas reglas se cumplen. Ojo aquí, ver, de nuevo. ¿Qué se tiene que cumplir? Que la distancia entre X y Y siempre es mayor que el 0 para valores diferentes, ¿no? X diferente de Y, entonces la distancia de X con Y es mayor que el 0. Para cuando X es igual a Y, entonces la distancia de X con Y tiene que ser igual a 0. La segunda también se tiene que cumplir, que la distancia de X con Y es igual a la distancia de Y con X. Y la tercera también se va a cumplir, distancia entre X y Y menor o igual que la distancia entre X y Z más la distancia de Z con Y. Ya, ahí. Se tienen que cumplir sí o sí. ¿Por qué? Porque D de XY es una métrica. Ya, eso fijo se cumple. Ahora, voy a analizarlo de esta manera. La distancia de X con Y va a ser igual a 1
para cuando la distancia de X con Y sea mayor o igual que el 1. Y será distancia de X con Y para cuando la distancia de X con Y es menor que el 1. Confirmen esa regla de correspondencia, a ver si la entienden. Eso me permite identificar esta regla de aquí. Sí, ¿verdad? Fíjese. Digamos que a usted le queda el mínimo entre el 1 y la distancia de X con Y es igual a 4. Entonces, ¿cuál se tiene que elegir? ¿Cuál es el mínimo entre el 1 y el 4, por ejemplo? Se tiene que elegir el 1, ¿no? Entonces, lo que yo he dicho es de que va a tomar usted el valor de 1 cuando esta métrica sea mayor que el 1. Entonces, cuando este valor sea mayor o igual que el 1, usted va a terminar eligiendo a él, porque es el menor, ¿no? Si usted va a tener 1, 2, 3, 1.5, 50, 100, lo que sea, ¿usted cuál va a elegir? El 1. Entonces, eso es lo que yo he puesto aquí. Por si acaso, no hay ningún problema si usted elige el que está aquí, ¿ve? Si usted quiere poner acá menor o igual que el 1 y acá solamente mayor que el 1, también sería válido, porque a la final de cuentas, cuando sean 1, es como que esto sea igual, ¿no? 1, 1, y terminamos eligiendo el 1. Es más o menos como la regla del valor absoluto, ¿no? Que era X para cuando era mayor que el 0, mayor o igual, y acá era menos X para cuando X era menor que el 0. Y no había problema si yo el igual lo incluía abajo, ¿ya? Por si acaso alguien me pregunta de si afecta que lo coloque arriba o abajo. No, no hay ningún problema. ¿Ya? Yo lo pongo arriba porque fue el primero, ¿no? Y ahora, ¿qué vendría a ser esto? Miren, cuando yo diga el mínimo entre el 1 y la distancia de X con Y que sea igual a 0.3. Ahora sí, ¿ve? Cuando yo tenga esto, ¿cuál de las dos reglas se tienen que elegir? Se tiene que elegir el 0.3, ¿no? Fíjense. Entonces, lo que estoy diciendo es que cuando este valor sea menor que el 1, vamos a elegir este mismo valor. ¿Por qué? Porque usted va a elegir el mínimo entre el 1 y una cantidad menor que el 1. ¿Cuál es el menor? Este de aquí. Ya. Eso es básicamente lo que dice la regla de correspondencia. ¿Ya? Perfecto, entonces. Otra cosa que yo puedo decir, como para sacarlas a limpio, para no dejarlas como regla de correspondencia. Si la distancia de X con Y es menor que el 1, ¿están de acuerdo que la distancia de X con Y es igual a la distancia pequeña de X con Y? ¿Sí o no? Cuando la distancia sea menor que el 1, entonces la distancia mayor, la D mayúscula, también será igual a la distancia pequeña. Y en cambio, cuando la distancia sea mayor o igual que el 1, ¿cuánto vale la distancia más grande? Ya, la distancia más grande vale 1. Perfecto. Ya, usted la puede entender así o la puede entender así. O sea, cualquiera de las dos, porque digamos que estos son dos ingredientes que yo voy a utilizar para hacer la demostración. Ya, en algún momento lo podemos llegar a necesitar. A ver, probemos.
Cuando los puntos X y Y son diferentes, la distancia de X con Y tiene que ser mayor que el 0. ¿Esta idea se cumple? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Ya, yo voy a decir, cuando los valores de X con Y sean diferentes, yo voy a tener dos posibilidades. ¿Yo no? Si la distancia entre X y Y está entre 0 y 1, pongámoslo así, está entre 0 y 1, alguien por ahí me preguntaba si con eso no me quedaba negativo. Obviamente aquí teníamos esta parte, mire, D es mayor que el 0. O sea, si usted quiere colocar acá el 0, también sería válido. ¿Ya? Porque entendemos que de fondo la distancia tiene que ser positiva, ¿no? Así que si alguien la quiere acotar, bueno, ya, hágalo de esa manera, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, cuando los valores de X y Y sean diferentes, puede pasar que la distancia entre estos valores estén entre 0 y 1. Entonces, ¿qué va a pasar? La distancia, ¿a qué va a ser igual? A la distancia entre X y eso es mayor que el 0. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que dice aquí, ¿ve? Cuando la distancia pequeña es menor que el 1, entonces la distancia más grande es la misma distancia D. Entonces, la distancia D es mayor que el 0, entonces este resultado termina siendo mayor que el 0. Entonces, en el otro caso, cuando la distancia de X con Y es mayor o igual que el 1, implica que la distancia de X con Y es igual a 1, pero ese 1 es mayor que el 0 también. Entonces yo acabo de probar que el primer punto se cumple. D mayúscula es mayor que el 0 para cuando la métrica de D pequeña está entre 0 y 1, es la menor, y cuando esa métrica sea mayor que el 1, el mínimo va a ser 1, y el 1 siempre es mayor que el 0, así que se cumple ese primer punto. Ahora, cuando X sea igual a 0, X igual a Y, ¿qué tiene que pasar? La distancia me tiene que quedar igual que el 0. Perfecto. Yo puedo decir, cuando X es igual que Y, eso es equivalente a ¿qué cosa? A que la distancia de X con Y es igual a 0. Es lo que dice aquí, ¿ve? Y, por ende, ¿cuál es el mínimo entre el 1 y el 0? El mínimo entre el 1 y el 0 va a ser el 0. Entonces, acabamos de demostrar que entonces la distancia de X con Y cuando son iguales termina siendo 0. Tenemos la segunda parte del primer literal. La segunda parte, rápido. La distancia entre X y Y es igual a la distancia de Y con X. Sería la distancia de X con Y es igual al mínimo entre el 1 y la distancia de X con Y. Eso yo lo puedo expresar como el mínimo
entre el 1 y la distancia de y con x. Y como cumple la propiedad simétrica, entonces yo puedo asegurar de que esto va a ser igual a d de y con x. Entonces, estamos del otro lado. ¿Ya? La segunda la tenemos. Ahora, en la tercera, ¿qué va a pasar? Tenemos que comprobar que la distancia entre x y y mayúscula tiene que ser igual a la distancia de x con z más la distancia de z con y. Ya, allí. Ahora, ideas. ¿Qué podríamos decir? ¿Cómo empezamos ahí esa parte de necesitamos z? Claro, necesitamos un valor de z. ¿Ya? A ver, piensen en alguna idea. A ver, copie este de aquí para borrarla y ponerla para acá, porque aquí ya no tenemos mucho espacio. Podríamos agregar un apartado en la regla de correspondencia tipo que 0 y 1 y tomar si fuera z. Sí tengo que ver condiciones porque obviamente es como que me están dando a elegir, ¿no? Cuando es discreto, yo más que todo tengo que probar como valores, condiciones, ciertos casos. Entonces voy a hacerlo de esa manera. Poner en minúscula. Sí, pero igual hay que analizarlo con el 1 también. A ver, pongámoslo aquí. A ver, estas de aquí ya se van para su casa. No necesitamos ya por el momento. Ya, perfecto. A ver, esto lo voy a volver a colocar aquí. Tercera idea es, quiero que la distancia de x con y sea menor o igual a la distancia de x con z
más la distancia de z con y. Ya, perfecto. Si quiero, le voy a poner la regla de correspondencia para que entendamos qué hay de fondo, ¿no? ¿Esto qué es? Sería en lo mínimo entre el 1 y la distancia de x con y. Y esto tiene que ser igual, menor o igual, al mínimo entre el 1 y la distancia de x con z, más el mínimo del 1 y la distancia de z con la y. Ya, eso es lo que yo tengo que demostrar. Ya, eso es lo que tengo que demostrar. En este caso, ¿yo qué tengo que hacer? Estos dos casos que están aquí, tengo que probarlos. Ya, porque quiero saber cuando esto sea menor que el 1 y cuando sea mayor que el 1, para saber cuál de las dos voy a considerar. ¿Sí o no? Pongámoslo aquí. Primer caso. Cuando la distancia entre el x y y es menor que el 1. Ya, el primer caso. ¿Eso en qué se traduce? ¿Esto cuánto vale? Eso vale distancia entre x y y, ¿no? Porque si yo les digo que esto es menor que el 1, por ende, este es el que se elige. ¿Sí o no? Y eso, ¿qué termina siendo? Esto implicaría que los de aquí también tienen que ser menores que el 1. ¿Están de acuerdo? Si se cumple lo de aquí, mire. Mire esta idea. Si se cumple esto, porque d pequeña es una métrica, tiene sentido que yo diga que esto es mayor que 1 y esto que está aquí es mayor que 1. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si esto fuera mayor que el 1, ¿qué pasaría con los dos? Esto tendría que ser 1 y esto tendría que ser 1, ¿sí o no? ¿Y qué pasaría ahí? Eso es menor o igual que 1 más 1. Bueno, sería 2. ¿Se cumpliría eso? O sea, ¿es menor que el 2? Sí, pero me estoy contradiciendo con las ideas de las métricas que están acá. O sea, para que esto se vaya a cumplir y se cumpla lo que está acá, él tiene que ser menor, ¿no? Para que yo diga, si esto es menor que el 1, elijo a él. Y si esto es menor que el 1, lo elijo a él. Entonces, ahí se cumple lo que dice acá.
que la distancia entre X y Z más la distancia de Z con Y. Entonces, prácticamente, con eso, que la distancia sea menor que 1 y que esto que está aquí sea la distancia entre X y Y, me obliga obligatoriamente que la distancia de X con Z sea menor que el 1 y que también la otra cantidad de Z a Y también sea menor que el 1. Y eso es lo que necesito. En el otro caso, ¿qué pasaría cuando es mayor que el 1? La distancia de X con Y es mayor o igual que 1. ¿Qué resultado tendría yo por aquí? ¿Cuál debería elegir de este lado? Que esto queda 1. ¿Y qué pasaría con los otros valores? ¿Qué pasaría con esto de acá y con esto de acá? Serían 2. ¿Ya? Y si le probamos valores, creo que ahí no nos complicaríamos tanto. Debería ser mayor que el 1. No, creo que mejor le vamos a probar las situaciones. Por ejemplo, cuando los dos son mayores que el 1, empezándolo por este lado para concluir con lo que está acá. Porque acá yo tengo más ideas. Creo que ahí es mejor. Ajá. Se hace más entendible. A ver, borrémosle acá. Cuando los dos, bueno, todas las condiciones que queden, pues, ¿no? A ver, pongámosle acá. Para no complicarnos tanto. A ver, esto también le quitamos. Ya, ahí. Si aquí está X y aquí está y acá está Z, ¿no? Lo que pasa es que tendríamos que hacer como en el de la discreta, de 1 y 0.
para ver todos los casos. Por ejemplo, cuando todos son menores, se cumple. Cuando DXY es menor que el 1 y la distancia de X a Z también es menor que el 1 y la distancia de ZY también es menor que el 1. Se cumple. Sí, ¿verdad? Porque si yo digo, esta distancia entre X y Y es menor que el 1, ¿cuál es el resultado para esto? Sería la distancia de X con Y, ¿sí o no? Menor o igual. Si esto es menor que el 1, entonces queda la distancia de X con Z, y si esto es menor que el 1, queda la distancia de Z con y esto es verdadero por esta idea que yo tengo acá. Ahí. Del otro lado, ¿qué va a pasar? Cuando la distancia de Y con X es mayor que el 1 y, bueno, pongámosle, mayor o igual que el 1, y la distancia de X con Z es mayor o igual que el 1, y la distancia de Z con Y también es mayor o igual que el 1. ¿Qué pasa con esto de aquí? Tiene que ser 1, ¿verdad? Ya, menor o igual. ¿Qué pasa con la idea que está acá? Si esto es mayor que el 1, entonces también elijo el 1. Y más, si yo también elijo esto de acá, también me quedaría el 1. Y me queda que el 1 es menor o igual que el 2. ¿Se cumple? Sí. Ya, ahí. Preferiblemente ahí, analizándole los casos para que se haga más sencillo. Con eso, ¿qué podemos decir entonces? Que D mayúscula es una métrica. ¿Ya? Ahí. Ya, perfecto. Bueno, ahí terminamos con las métricas. Bueno, ya mañana se lo queda, ¿cierto? No sé si Fernando les dijo que tenía un viaje el día de mañana, o sea que mañana él no puede dar clases de física. No sé si les dijo ayer eso, para los que se conectaron. No dijo, ya, entonces él me avisó ayer que tenía un viaje, entonces no va a poder dar clases mañana, así que bueno, entonces nos vamos de feriado largo. El día lunes y martes, que es carnaval, no vamos a tener actividades, entonces retomamos el día miércoles. Entonces el día miércoles hay las dos materias, tiene física a las 5:30 y cálculo normal a las 8. Así que es libre para perderse un poco. Vamos a ver primero conceptos de topología sobre bolas abiertas, puntos de acumulación, bueno, algunos conceptos previos para límite y ahí sí nos metemos a la definición formal de límite. Sí, de aquí nos vemos entonces el día miércoles. Un ejercicio de límite que no me sale. Ya, a ver, envíelo, Gabriela, ya. Envíelo al grupo, ya, para que todos lo vean y ya, pues también la gente se anime a resolverlo. Ya, bueno, entonces terminamos por hoy. Terminamos. Ahora sí,
Se pueden ir a loquear mañana también, viernes. Ant-Man existen dos. Bueno, ya. 2 escenas post crédito. A ver, déjeme ver. No, creo que el micrófono fue que se movió. ¿Escucha bien? O... Ya, sí. Bueno, entonces, como métrica ahí en el documento le quedan un par más, porque de ahí ejercicios casi de métricas casi no se encuentra. Ya le tocaría revisar las que nos quedan ahí en el archivo, nada más. Y de límite, bueno, ahí sí les puedo compartir algunos ejercicios extra para que busquen cómo resolverlos. Ya, bueno, chao chicuelos, pasen bien. Nos vemos entonces el próximo miércoles.